Ahora sí, vamos a dar inicio a esta convocatoria de esta conferencia sobre la autonomía que nace en la cuna, a cargo de Estelia Canesa de Páez. Ella fue directora nacional de Educación Especial de la República Argentina en el periodo del 84 al 89, miembro fundador de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia. También hoy es el día integra grupos de trabajo de la CONADEP en la recientemente creada Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina. Le damos la bienvenida entonces a la señora Estelia Canesa. Yo también tengo un hijo Down. Y por supuesto que como todos los padres siempre buscamos lo mejor. No sabemos qué es lo mejor, pero buscamos lo mejor. En aquel momento el centro coreano era lo más importante que había, o por lo menos lo que, no me acuerdo el año, pero estoy hablando como de 25 años atrás. Y la llevé a María Cruz, que la mayoría la conocen, o por lo menos o ha sido alumna o la conocen, porque esto, si no la conocen, no me lo digan porque me van a molestar, así que queremos claro. Y se la llevé a Estela. En aquel momento íbamos con Ana María. Yo le compraba ropa muy moderna para llevarle, por supuesto María Cruz no podía ni subir con los farwés duros que le compraba. Farwés es lo que ahora llaman chino, le digo para los de las nuevas generaciones que no entienden lo que digo. Y le costaba subir la escalera, incómoda, bueno. Pero iba con Ana María, porque yo sentía que Ana María, y siento, y lo sigo sintiendo, era realmente la que sabía. Que yo solamente empujaba, y sigo pensando lo mismo. Ustedes suelen saber, y yo solamente soy la fuerza. Yo soy el que va a clase y no deja de caminar, pero cada una de ustedes en particular, se lo digo a todos los que están acá, son los que aprendieron. Así que en uno de esos días Estela dijo no, que venga la madre. Y subí yo la escalera, que subía escalera como una gacela, chicas. Subía bien la escalera más rápido. Y fue la primera persona que, yo siempre digo, me despeinó los rulos. Porque fue la que me dijo, si pensás ser madre, sélo. Y si no, déjate no me acuerdo la palabra, pero me enseñó lo que de ahí practiqué siempre. Los padres necesitamos que nos miren a los ojos con honestidad y nos digan lo que realmente le pasa a los hijos que tenemos adelante. Y nos va a enojar y posiblemente nos haga llorar, pero va a ser la única forma que logramos tener la fuerza para hacer ese camino. Yo no les puedo contar lo que pasó porque me de todo ya de lo que hizo. Hace tantas cosas que se me olvidaron. Pero yo sí recuerdo que ese día fue el día que realmente me di cuenta de que me había tenido una hija y que la veíamos. Muchísimos años traté de que Estela viniera acá. Sentía que teníamos que escuchar este mensaje de esta mujer a la cual yo reconocía por muchas cosas. Si ustedes entendieron, ella estuvo dirigiendo la educación en la época de Alfonsín. Y no es que ahora nos convertimos radicales todos, pero veo que hay mucho más que otra vez. Pero era un momento de poner a la educación especial, en particular, en la agenda. Era en el momento que todo el mundo hablaba de los desaparecidos, sin una guerra no era una guerra, de los genocidas, de los héroes, y ella debía hablar del futuro, debía pensar en el futuro, y debía pensar cómo nos recomponíamos, y lo hizo de la mano de uno de los hombres que yo personalmente he amado más. Y esto le dio un sello que jamás voy a olvidar, y que quiero que todos los que están acá recuerden eso. Alfonsín recompuso muchas cosas, pero entre esas cosas recompuso una educación libre,
un magisterio respetado, una idea posible de conducir. Y entre estas cosas no lo hizo él, lo hace siempre el que los acompaña. Y fue esta señora que por eso vamos a volverla a aplaudir, sabiendo que estamos ante uno de los héroes nacionales. Buenos días a todos. Bueno, Teresita es exagerada, pero realmente de lo que ella acaba de decir, yo quiero compartir con ustedes dos cuestiones. Yo tuve la suerte de dedicar mi vida profesional tanto al ámbito de la educación, y particularmente de la educación especial, como al ámbito de la clínica en los problemas del desarrollo infantil. Lo de la educación especial fue una cuestión vocacional, inicial, pero después, de la mano de la doctora Lidia Coriat, que todo el mundo sabe que ha sido la pionera en las intervenciones en los primeros años de la vida de los niños, no solo en nuestro país, sino en el mundo. La vida me llevó a estar codo a codo trabajando con ella y ante su prematura muerte formar parte del equipo de dirección del que todavía es el centro doctora Lidia Coriat, que aunque Teresita esté transbordada, les cuento que fue creado en el año 1971 y que previamente habíamos aprendido qué es esto de interactuar con un bebé y con su familia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual la historia es muy larga. Después de ese momento, trabajando en las escuelas de educación especial y en el centro doctora Lidia Coriat, yo trabajaba particularmente con niños con discapacidad auditiva y tuve la oportunidad de ser creadora y directora del primer centro de estimulación temprana para niños sordos que no había. Bueno, y la historia fue avanzando, los niños fueron creciendo y entonces después de eso empezamos a pensar en la escuela, empezamos a pensar en aquella época en la integración escolar, cosa que hacía que nos miraran como delirantes marcianos, pero buscamos no que se abrieran puertas, por lo menos que se abrieran heridas, para poder mirar un poquito lo que pasaba en un jardín de infantes común y también decirles a quienes los conducían y ahí trabajaban, por favor, pidiendo por favor, miren qué locura, ¿no?, a la mirada de hoy, déjennos que entren nuestros niños. Y inventamos en aquel momento, con la desesperación del rechazo, una frase que resultó tener efecto boomerang. Lo hicimos para bien, pero volvió y nos pegó en la cabeza. Porque en aquel momento, imagínense de cuándo estamos hablando, dijimos, ábranos una pequeña puerta, una pequeña ventana, para que los niños entren, aunque sea para que se socialicen. Y eso prendió fuerte. Y todavía hay gente que lo dice. Y fíjense qué error conceptual tuvimos a la base, porque nadie se socializa si no aprende y si no se apropia de los valores de la cultura. Y nadie se culturaliza no aprendiendo, y nadie puede estar incluido en la sociedad si no está socialmente incluido en la relación con otros. De manera que fue un error, pero fue lo único que tuvimos como herramienta, fíjense los años que hace, más de 45 años.
Pero los años fueron pasando, la ciencia fue avanzando, los chicos, parece una verdad de perogrullo, fueron creciendo y ahí ya no nos alcanzó con hablar de integración escolar. Dejen que entren a la escuela, porque sí, se empezaron a abrir puertas y los niños entraban a las escuelas, pero las escuelas no se movían ni un centímetro. Mientras el niño, más allá de su edad, se adaptara a lo que la institución tenía armado, todo bien. Y mientras no molestara, todo bien. Pero todo lo que pasaba estaba puesto como problema en la cabeza de ese niño y de su familia. Es decir, mientras el niño llega, no cambiamos nada, si se adapta bien, si no se adapta, lamentablemente no puede seguir. Y cuando el niño se vaya, todo está como era entonces. Pasaron muchísimos años más para empezar a hablar de educación inclusiva. Ya estamos hablando de 1994. Y entonces, ahí, ¿cuál fue el eje? Paren un poquito. Los niños tienen que estar lo mejor posible, obvio. Pero la escuela tiene que cambiar. No pueden ser las viejas, tradicionales escuelas rígidas, con todo prearmado, el que se adapta bien y el que no, que se vaya. No, no. La escuela tiene que atender a la diversidad y reconocer a la diversidad entre los seres humanos como un valor. Y entonces, a partir del año 2006, nuestro país, las Naciones Unidas dieron al mundo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2008 nuestro país ratificó y se comprometió a cumplirla, y en el 2011 se le dio jerarquía constitucional. Es decir, hoy la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es equivalente a la Constitución Nacional. Y entre todos los derechos de las personas con discapacidad, incluye en su artículo 24 el derecho a una educación inclusiva. Si todavía hay alguien que se le ocurre decir, no, en esta escuela no, esa persona tiene que saber, sea quien fuere, que está cometiendo un delito, porque está violando la Constitución Nacional. Ya no es elección. Ustedes me dirán, bueno, es ley, pero la ley se viola todos los días. Sí, claro, ya sabemos que la ley se viola todos los días. Basta leer el diario para darse cuenta. Pero también sabemos que quien la viola comete un delito y tal vez le corresponde una sanción desde la justicia. Y en este caso, que es una convención internacional, incluso de la justicia internacional. De tal manera que estamos en un momento muy diferente. Pero esto, quiero que quede claro, para mí significa que el derecho es el derecho que tiene el universo de las personas con discapacidad a cumplir a las que se les reconoce los derechos a la educación, al trabajo, a tener su propio hogar, a casarse, a tener igualdad ante la ley, todos los derechos. Derechos que por otra parte ya desde 1948 están en la Convención de los Derechos Humanos, que todos conocemos o hemos leído en algún momento, y que habla de estos mismos derechos que ahora están en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Derechos que uno diría, pero ¿y si ya estaba dicho? ¿Para qué hay que decirlo otra vez? Porque esa Convención del año 48 sobre los derechos humanos fue considerada y reconocida para todos los humanos, pero su ejercicio
inicio no fue reconocido para todos. Y de esa convención claramente quedaron afuera varias minorías y particularmente la minoría de las personas con discapacidad. Por eso hizo falta otra ley que dijera lo mismo. Se pueden casar, pueden reconocer un hijo, pueden trabajar, tienen igualdad ante la ley. Todo lo que dice la convención, que son las mismas cosas que decía la otra. La diferencia es que ahora tienen el derecho a ejercer eso que está escrito. Y ejercer un derecho, tener un derecho y ejercerlo, no implica que el derecho se convierta en obligación. Es decir, uno tiene derecho a muchas cosas, pero no obligación de ejercerlo en un determinado momento. Les doy un ejemplo trivial. Todos tenemos derecho a entrar y salir libremente del país, claro, pero ejercer el momento de ese derecho de hacer un viaje, en algún momento uno dice, no, mira, este año, en lugar de irme a las Bahamas, mejor pinto la casa. El derecho está. Cuando ejercerlo es una cuestión singular de cada persona. Entonces, lo importante que quiero rescatar es que la gran novedad, lo que ha cambiado todo, es el derecho de las personas con discapacidad de elegir qué quieren hacer con su propia vida. Elegir desde la cuna. Por eso yo escribí como título la autonomía y podríamos decir la dirección de la propia vida, qué quiero hacer con mi vida, cómo vivir, dónde aprender, dónde estudiar. Es algo que cada persona, y si son chiquitos o tienen que estar representados por otro, tienen que poder elegir qué hacer. Poco le hemos preguntado a los niños con discapacidad, bebés, niños, jóvenes, ¿qué querés vos? Los que nos hemos ubicado tradicionalmente en el lugar del saber, léanse los profesionales fundamentalmente, pero también las familias, nos hemos creído que somos los que sabemos todo de lo que es mejor para el otro. Y desde ese lugar del supuesto saber, definir, bueno, para este chico lo mejor es esto, para el otro lo mejor es lo otro. Cuando le hemos preguntado al niño, ustedes dirán, ¿y qué autonomía tiene un bebé? Desde luego, no es la autonomía que tiene un adulto, pero uno le puede ofrecer puré de papa, puré de zapallo y darse cuenta, aunque no hable, si le gusta más o le gusta menos o en realidad le gusta. Y lo mismo cuando le muestra juguetes. Cuántas mamás dicen, no, y este juguete le encanta, y resulta que a otro ni lo mira. Pero se le dio la posibilidad de elegir realmente. No, a veces el que le gusta queda guardado y le dan uno que no le gusta. ¿Por qué? Porque suponer que las personas con discapacidad no pueden decidir. Y esto es independiente de cuál sea el diagnóstico. La otra cuestión es que poco y nada hemos respetado la singularidad de cada niño. Lamentablemente en esto, los equipos de salud han sido también un poco responsables y cómplices, como los de educación, como los de acción social o como de la comunidad en general. Porque hecho el diagnóstico y tomado como sentencia y con pronósticos cerrados, han hecho creer a la gente, a las familias en primer lugar, obviamente, y al resto de la comunidad también, que hecho el diagnóstico, ya no hay más nada que decir, está todo dicho. ¿Cuántas veces me ha dicho una maestra, una docente, por ejemplo, uy, este año me dijeron que en mi grupo va a haber un niño, pongo el ejemplo más conocido, no es porque sea el único ni mucho menos, un niño con síndrome de Down. Y contestarme la maestra, yo tuve uno hace 8 años, así que ya sé lo que tengo que hacer. Sin entender que entre las personas
con síndrome de Down, que tienen un cromosoma además en el par 21, adentro del cromosoma están los genes que le dieron la mamá, el papá y los abuelos. Con lo cual, tan distinto es uno de otro como cualquiera de nosotros somos distintos entre nosotros. Y así tenemos niños que han, por la historia que les ha tocado vivir, están muy afectados, y tenemos otros con el mismo diagnóstico que hoy son alumnos o graduados universitarios. Por lo tanto, pensar que el diagnóstico nos hace saber del otro, pero esto, Teresita, no es una historia antigua. Hace poco más de un mes, yo estuve en otra localidad de la provincia de Buenos Aires, donde habló una directora de su propia experiencia y contó que cuando le dijeron que en la escuela se quería matricular un nene con síndrome de Down, ella recordó, una señora grande, no grande como yo, pero grande, ya para jubilarse, la pobre mujer. Se acordó que cuando era niña, una hermana mayor que ella, que ya no está, tenía síndrome de Down. Entonces la reflexión en público, en un lugar como este, donde había incluso una inspectora, ese nombre, bueno, una inspectora le dijo, dice, ya sé lo que hay que hacer. Lo que yo hacía con mi hermana, ahora lo voy a hacer con este nene. Y yo dije, ¿será posible? ¿Será posible que en el año 2017 una profesional de la educación diga semejante cosa? Bueno, está claro que es posible. Por eso estamos acá tratando de hablar de las nuevas conceptualizaciones acerca de la discapacidad, su efecto en las personas y los cambios culturales que están en proceso, pero que falta mucho. Hemos avanzado, pero falta mucho para llegar a la meta, donde realmente haya una cultura ciudadana que se transforme y que incluya a las personas con discapacidad como una forma más del respeto a la diversidad humana. Cada uno de nosotros es totalmente distinto al otro, con sus propias características, se tenga o no se tenga alguna discapacidad. Ayer, preparando un poco esta charla, encontré una frase que me pareció preciosa. La iba a decir después, pero la adelanto. Dice, no es mía, que después tengo acá la referencia por si alguien la quiere. Todas las personas son como el resto de las personas, como algunas personas y como ninguna persona. Es decir, cada uno es uno. Y cada uno merece el reconocimiento y el respeto de todos los demás. Porque la diversidad es un valor entre los seres humanos. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Bueno, de eso estoy hablando. Vamos a ver un pequeño video. Es una historia, un dibujito animado. Es francés. Y les cuento un poco. Es la historia de un niño que se llama Lorenzo y que, por una razón que desconoce, lo dice el video, pero como que le cayó, o lo tocó, o lo ajustó, o tuvo un contrapeso mayor que otros. Y como ese contrapeso lo marcó, y después no les puedo explicar porque no vale la pena. ¿Me lo podés poner o querés que más que yo? El caso con Z es en francés cacerola, como si fuera un contrapeso de una cacerola que hay que llevar y tironear de ella porque no se la va a poder sacar de encima. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás.
Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Prestar palabras del psicoanálisis y particularmente del doctor Alfredo Gerusalinski, podríamos decir, hay cosas que no se curan, por ahora, desde el punto de vista de lo que se compra en la farmacia o se arregla en un quirófano. La verdad, no se cura. Pero sí podemos hablar de la dirección de la cura de lo que no se cura. Es decir, a pesar de que hay algo que no se cura, la vida y la calidad de vida y la mejor vida sí se cura y llega a tener una vida normalizada.
Y esa persona que apareció, podríamos en términos actuales decir, es la persona que presta y brinda apoyo. Es el concepto de apoyos. Concepto que en este momento transforma la vida de las personas con discapacidad. Porque para ser autónomas, dirigir la propia vida, poder estudiar, aprender y trabajar en la adultez, en lo que les gusta, para todo eso la persona con discapacidad necesita apoyo. En realidad todos necesitamos apoyo. Nadie puede decir que se arregla solo en la vida, que no necesita de nadie, que está solo. Sí, Robinson Crusoe, que tampoco, porque tenía un perro, y el náufrago tampoco, no sé si todos saben de qué estoy hablando, porque dibujó en la pelota la cara para tener otro con quien hablar. Solo los humanos somos seres sociales, solo no, y apoyo tenemos todos. Si no tuviéramos apoyos, seguramente algunos de ustedes que tienen niños no podrían estar porque alguien los está cuidando. Bueno, cada uno tiene apoyo de otro, o los apoyos interdisciplinarios de lo que significa la maravilla de trabajar en un equipo. Muy bien, las personas con discapacidad también necesitan apoyo. Tal vez más que otros, tal vez los apoyos naturales que todos tenemos, por la familia, por los vecinos, por los amigos, por la comunidad, en algunos momentos requieran ser reforzados, y entonces tenemos que entrar al profundísimo campo de los apoyos sistemáticos que brindan algunos profesionales preparados para tal fin. Sobre este tema estamos trabajando para que la legislación esté clara, para que se sepa que no es lo mismo hablar de agente de apoyo, de asistente personal, de acompañante terapéutico. Son todas definiciones que tienen objetivos diferentes, pero todas como factor común, dar apoyo a las personas con discapacidad para acercarnos en todo lo posible a una vida normalizada. Y para retomar el tema que yo dejé pendiente, de poder elegir, creo que otra discusión que en algunos toma el cariz de una defensa casi religiosa y en otros una posición más tranquila, es que tener el derecho a la educación inclusiva, tal cual dice la Convención, no implica que nos obligue a ejercer. Es decir, yo creo que la gran mayoría de los niños con discapacidad hoy, con buenas escuelas realmente inclusivas y transformadas, pueden educarse en escuelas de modalidad, como se dice ahora, de nivel primaria, secundaria, comunes, como dijimos toda la vida. Ahora hay palabras nuevas, si no, uno queda fuera del contexto, ¿no? Pero también hay niños que pueden necesitar en un momento de su vida algún espacio más acotado, más sostenedor, y eso derecho a elegir. Por lo tanto, las escuelas de educación especial, a mi entender, tienen que seguir funcionando profundamente transformadas en la mayor parte de los casos, entendiendo que a la escuela se va para aprender, y para aprender lo que dice el currículum: lengua, historia, geografía, matemáticas, no solamente para hacer manualidades. Aprender para poder ser ciudadanos, con todo lo que esto significa, y la mayor parte de las plantas funcionales de las escuelas están dedicadas justamente a apoyar la inclusión de los alumnos en las escuelas públicas. Pero esto no significa que hay gente que dice tiene que cerrarse. Me parece un delirio, me parece un ataque al sentido común. Pero bueno, es mi opinión, no tiene por qué ser la de todos. Entonces, volviendo al tema de ejercer, la otra cuestión es, sobre todo pasados los años, la Convención dice en su artículo 24, derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, hay que pensar en que uno sigue aprendiendo en la primera infancia, en la edad escolar, en la adolescencia y en la adultez. Que tiene que tener apoyo para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
que no es lo mismo que decir que las personas con discapacidad tengan que pasarse toda la vida en la escuela. Es necesario reconocer que la escuela formal, sistemática, termina cuando termina para el resto de la población. Es necesario reconocer que se puede seguir aprendiendo en todas las ofertas no formales que tiene una comunidad. Talleres de plástica, el club para el deporte, los talleres de música, lo que se necesita. Y que también hay una educación que nos permite aprender, que es la educación informal, que es la que todos realizamos cotidianamente por estar viviendo. Por ir a un banco a hacer un trámite y no sé manejar la máquina, tengo que aprender y en el momento otro me ayuda y sigo aprendiendo. Eso es lo que a mí me pasa más con las computadoras. Pero bueno, a los jóvenes no. Pero bueno, hay que seguir aprendiendo. Entonces, las personas con discapacidad en la educación formal, no formal o informal, tienen derecho a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y si ya no aprendió a leer en la escuela primaria, en la escuela, y ya no va a aprender? Un disparate. Se puede seguir aprendiendo siendo jubilado, si es que trabajaron alguna vez, se puede seguir trabajando, y viene de la mano de otra cuestión en la que tampoco nos hemos comprometido a fondo, que es la cuestión de el derecho a tener una oferta de orientación vocacional. Lamentablemente, por cómo han estado tipificadas las escuelas, por patologías, es más, la formación de los profesores de educación especial por patología, esto es un error que alguna vez, yo seguramente no lo veré, pero acá hay mucha gente joven que puede trabajar por eso, tiene que ser transformada. La formación de los profesores tiene que tener un tronco común y en todo caso alguna especialización posterior, pero hay que aprender la didáctica de la lengua, de la historia, de la geografía en todos, y a partir de ahí ver cuando una persona tiene determinado tipo de dificultad, cómo llegar a esa persona, porque evidentemente no es lo mismo interactuar con una persona que tenga una discapacidad auditiva, que visual, que motora, que psíquica o cognitiva. Claro que hay algunas adecuaciones que hacer, pero son las mínimas. ¿Saben por qué? Porque antes que nada tenemos que pensar en educar a una persona. Y esto, por eso ya no vamos a hablar de discapacitados, vamos a hablar solo de personas con alguna discapacidad. Fíjense que en el lenguaje cotidiano, todavía cuando uno arma una frase o una oración, si quieren, el sustantivo es la discapacidad. Un sordo, un ciego, un down. Cuando en realidad ese es el adjetivo. Es una persona, sea un niño, un bebé, un adolescente, un adulto, que tiene tal o cual dificultad. Es una persona con discapacidad porque tiene síndrome de Down, porque tiene dificultades visuales, auditivas, lo que sea. Pero el sujeto de la oración es la persona. La persona con todo lo que esto significa. Yo estaba hablando de orientación vocacional. Podemos ver el otro, ese es un power. Más allá de lo que creímos por mucho tiempo, frente a cada vida que se inicia, hay un abanico de posibilidades. No hay un camino unidireccional. Por mucho tiempo hemos escuchado y hemos dicho, tal vez en algún momento, sabiendo cuál era el diagnóstico, sobre todo los niños, ya sabíamos qué iba a poder hacer o qué no iba a poder hacer. Y vuelvo al ejemplo de los niños con síndrome de Down. Cuando yo me inicié, se suponía que los niños con síndrome de Down eran estructuralmente incapaces de alfabetizarse. Y por lo tanto no se les enseñaba a leer y escribir. Las escuelas tenían en el turno mañana a los LEDs, entre comillas, con un lenguaje de hace 40 años, y en el turno tarde a los moderados, donde estaban todos los niños con síndrome de Down, sin
reconocer la singularidad de ninguno de ellos, y ahí no estaba la alfabetización como proyecto de oferta educativa. No había un cartel en las paredes ni por casualidad en los turnos tarde. No fuera que alguno se contagiara de las letras y en realidad aprendiera a leer. Nada. Y hoy tenemos estudiantes en la universidad, con lo cual se muestra cómo no hay, frente a ningún tipo de discapacidad, un camino unidireccional. Podemos decir, yo no me voy a poner a leer esto tal cual está, porque ustedes saben leer igual que yo, ¿para qué lo voy a leer yo? Entonces, pero esta primera frase, yo creo que el primer curso de actualización que yo hice, hoy diría que es un neurólogo de avanzada, dijo: toda vida vale la pena de ser vivida y toda existencia es susceptible de ser modificada. Este proceso que se inicia con el nacimiento o aún antes del nacimiento es igual para todo el mundo. A partir de ahí, avancemos, por favor, es la historia que le toca vivir a cada uno. A través en aquellas épocas, hace muchos años, la gente, y ahora vamos a la educación temprana, pensaba que los bebés no veían, no escuchaban, de chiquititos, decían así, ¿no? No sentían dolor, no les moría. Era lo mismo donde estuviera, que estuviera la mamá o no estuviera, todo era igual. Total, en realidad no era un bebé, era un manojo de reflejos, un puro organismo que no importaba que se hiciera con ello. Avanzar. Así es como esta es una escena de una maternidad donde los pibes estaban ahí. Esto no se ve más, no hay más nurseries donde los chicos estuvieran limpitos, alimentados, calentitos y nada más. Ahí se empezó a pensar que la relación con el otro, el brazo de la gente materno, es lo que empezaba a sostener la subjetividad de un niño. Lo mismo se lo podía dejar a un niño en una camilla, está solo, llora, parece desconsolado, pero no encontraba quien lo consolara. Cuando el diagnóstico de discapacidad llega tempranamente a la familia, hay algo que se llama función materna, que puede estar fracturada, porque el momento que se está pasando es un momento muy duro. Es una de esas noticias que nadie quisiera escuchar y que por bien dicha que esté, siempre va a causar un efecto devastador. Además, agreguemos que tan frecuentemente está tan mal dicho. ¿Por qué? Por esto, porque no hay posibilidad de pensar en una vida que todavía no empezó y de la cual no sabemos nada. Avanza, por favor. Miren ahora en cambio un bebé todavía a 2 horas de haber nacido, ya tiene un osito al lado de él. ¿Por qué? Porque ya está puesto en el lugar del bebé, más allá del viaje. Sigamos, por favor. Bueno, vamos viendo algunas imágenes para llegar a lo que estábamos diciendo. Sigamos. Los pequeños aprenden lo que sus madres les muestran, están sostenidos en la cultura materna. Esto es válido para todos los niños, digamos. Fíjense esta mamá, cómo le está enseñando a su bebito a tomar mate. Seguramente a un bebé japonés no le enseña a tomar mate. O a un bebé argentino nadie le enseña a comer con palito. Es decir, que la cultura que sostiene a un niño, desde la cultura que sostiene la gente materno, es determinante en su vida. Y acá, bueno, un tema muy polémico, que no quiero profundizar porque no puedo ahora, pero que tenemos que abrir a la reflexión, es esta idea de que cuando se detecta, como la ley lo marca, una discapacidad auditiva en un niño en el primer mes de vida, hay gente que dice la lengua natural y materna, un disparate, de los niños sordos es la lengua de señas. Mentira, la lengua de señas, siendo que el 90% o más de los niños con discapacidad auditiva son hijos de familias de oyentes, la lengua materna es la lengua de la madre que lo está sosteniendo y cobijando. Y no se la puede mandar a hacer un curso de lengua de señas para
acompañar el desarrollo cognitivo y subjetivo de su bebé. Porque cuando la mamá aprenda una lengua extranjerísima para ella, el chico ya probablemente esté seguro. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir eso, porque es un tema muy difícil. Avancemos. Pero yo lo que quería llegar, porque de esto arranqué, el futuro se construye día a día, nada está predeterminado para nadie, ni es posible asegurar ante cada vida que se inicia cuál será su destino. ¿Quién quiere leer lo que dice? El futuro se construye día a día. Nada está predeterminado para nadie, ni es posible asegurar ante cada vida que se inicia cuál será su destino. Los diagnósticos médicos, psicológicos, psicopedagógicos, ni tampoco otros, pueden ser sentencias ni incluir pronósticos cerrados que limiten el abanico de posibilidades que se abren ante cada vida. Nada ni nadie puede convertir la diversidad de caminos que se pueden tomar en la vida en una senda única que te determine priori o a priori a dónde se va a llegar. Gracias. Una de las primeras genetistas argentinas, la doctora Teresa Negrotti, que falleció hace pocos meses, dijo una vez en una charla una frase que a mí me quedó y que creo que no la voy a olvidar nunca. La doctora Negrotti, dicta para nosotros, por la conocida también, dijo: la vida es una novela que nadie sabe cómo va a ser esa novela antes de empezar a leerla. En el prefacio de la novela de una vida que se inicia, hay un dato que puede dar la neuropatología, la genética. Es un dato como el caso de Lorenzo, es un dato claro, pero no es nada más que un dato en el prefacio de la novela de esa vida. ¿Cómo va a ser el argumento? ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, porque la historia de esa novela todavía no está escrita. Y muchísimo menos puede saber cómo va a terminar. Es decir, no se puede escribir el epílogo antes de haber escrito la novela. Sin embargo, ¿cuántas veces y cuántos años quisimos hacer eso respecto a los niños con alguna discapacidad? Sobre todo los más chiquitos, en el momento del diagnóstico. Esto es clave para transformar cómo intervenir en estimulación temprana. Y teniendo como eje que la autonomía nace en la cuna y que el derecho de las personas con discapacidad es ser directores de su propia vida y ser autónomos. Para sostener todo eso hay algunas cuestiones teóricas en las que ahora no vamos a profundizar, que tiene que ver con la planificación centrada en la persona, el concepto de calidad de vida, los conceptos de apoyo, que es un tema en sí mismo para desarrollar profundamente, y el que sí quería rescatar, porque nos convoca a todos, nosotros nos convocan a todos, pero más a los profesionales de la salud, de la educación y de la educación. Va, de todos los profesionales, porque un arquitecto antes de hacer una casa tiene que ver si es accesible o no. Y un tipo que diseña los autos o los colectivos o los camiones tienen que saber si son o no aptos para que usuarios de esos vehículos sean las personas con discapacidad también. Esto se llama diseño universal, que sirve en la medida de lo posible para todos. Siempre hay adecuaciones para hacer y apoyos para brindar. Pero así hay un concepto que es el de comunidad de aprendizaje, que yo quería compartir con ustedes. Porque no todo depende de la escuela, de las instituciones, del hospital, de los centros. No todo depende solamente. Las escuelas, los hospitales, los consultorios, las instituciones, los hogares forman parte de la comunidad, no son una cosa distinta de la comunidad, están en la comunidad, interactuando con la comunidad
interactuando con la comunidad es como van a permitir que la mayor parte, o todos los habitantes de una región tengan igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, igualdad en la ley, no quiere decir dar a todos lo mismo. Tenemos que hablar en el marco de la equidad, es decir, dar a cada uno lo que necesita, porque lo que necesita uno no es lo mismo que necesita el otro, sean o no sean personas con discapacidad. Y este concepto de comunidad de aprendizaje que desarrolla una pedagoga mexicana que se llama Rosa María Torres es un concepto fundante para que los padres no me vuelvan a preguntar. Yo la semana que viene tengo que viajar a un pueblito de Neuquén, donde la pregunta de los padres fue, y pretenden que yo los ayude a ver cuál es la respuesta, y después de la escuela, ¿qué? Porque la escuela es una parte fundamental en la vida de las personas, pero no es la vida de las personas. Hay un antes y hay un después. Bien. Todo esto nos tiene que llevar a generar, a seguir generando y seguir ampliando el concepto de una cultura inclusiva que nos incluya a todos, dando a cada uno lo que realmente necesita. Y para terminar vamos a ver otro video para que ustedes piensen en esto de qué piensa la comunidad, porque son los prejuicios. Perdón, no terminamos con esto. Sigamos, por favor, que es la parte más importante, porque yo empecé a hablar de orientación vocacional. A ver, ¿a qué juegan los niños? Esta es una pregunta clave. ¿A qué juegan los niños? Los niños siempre juegan a ser grandes. Juegan a ser maestros, juegan a ser bailarinas, juegan a ser azafatas, juegan a ser mamás, juegan a ser doctores, juegan a ser grandes. Lo que no pueden ser desde su incompletud de niños, lo proyectan al mundo. Entonces vemos una que quiere ser princesa, sí, por favor. Otro que quiere ser payaso, sí, por favor. Y acá esto es una propaganda de unas zapatillas que yo recorté. Una quiere ser bailarina, la otra mamá, el otro futbolista, el otro maestro, el otro... Y cuando a uno le pregunta a un niño, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? La respuesta puede ser la más coherente o la más absurda. Tanto puede contestar, quiero ser astronauta, como quiero ser superhéroe, como quiero ser mamá, quiero ser maestra, quiero ser doctor, quiero ser basurero, quiero ser bombero. Y cuando un nene contesta esto, que a lo mejor el chico dice, yo quiero ser basurero. Bueno, a mí no me pasa, pero uno de mis nietos dice, yo voy a ser futbolista. Y yo digo, Dios mío, mejor que además sea otra cosa, además de jugar al fútbol. Pero bueno, pero nadie le dice, no digas pavadas, vos a eso no vas a llegar. Y yo les pregunto a ustedes, si les preguntan ante un niño con discapacidad, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? ¿Les preguntan? Sí, yo les pregunto, sí, y una nena con dislexia, le digo, vos sabés que hay muchas maneras de interpretar el código de las personas, uno puede mirar una foto, contar lo que pasa, escuchar, lo que si usted te gustaría, quiero leer. Fíjate, quiero leer. Claro, lo que no... Ahora, si vos como profesional, bueno, nos podemos tutear a esta altura de las canas. Le preguntás vos qué querés ser. Yo le pregunto a la comunidad que se encuentra en la plaza con un niño discapacitado. Esta pregunta, uno, no desde la mirada profesional, sino como pueblo, se encuentra con un pibe en un cumpleaños de alguien que no sabe ni quién es y no sabe de qué hablar, es muy probable que le pregunte vos qué querés ser cuando seas grande. Y el chico contesta cualquier cosa y el adulto le dirá, bueno, qué bien, nada, punto. Y les vuelvo a preguntar, esta misma pregunta ante un niño con parálisis cerebral, ¿se la harían? La mayoría de las personas, digo, no cada uno puede ser específico. Digo, el pueblo, la gente en la plaza,
Le pregunta a un niño ciego, ¿vos qué querés Los que hacer? trabajamos con discapacidad lo tenemos incorporado, naturalizado dentro de lo que es nuestro trabajo, pero el grueso de la gente no lo Por eso estoy hablando de la cultura de un pueblo en general. No se les pregunta y lamentablemente tampoco se lo hemos preguntado, y hablo en primera persona, en nuestro ejercicio profesional. Por eso las escuelas, algunas todavía, tienen talleres predeterminados y los pibes no pueden elegir qué quieren ser cuando sean grandes, porque hay, lógicamente, en una escuela no puede haber tantos talleres como actividades humanas hay en la vida real. Es imposible. Entonces, en general, uno piensa, ¿qué es lo que hay? Cocina, alimentación, carpintería, ayúdenme ustedes, ¿saben? Tanto más que yo, jardinería, ¿verdad? Pero si el pibe dice, yo quisiera ser auxiliar administrativo, y no sé, mirá, quién sabe si podría. Pero esto no significa que uno le tenga que aceptar ya un nene un poco más grande, en la edad de la orientación vocacional, que pida cualquier cosa. Porque si yo hubiera pensado que iba a ser coreuta o bailarina en el Colón, y alguien me hubiera dicho, mirá, coyoqueta, para eso hay que ser flaca y alta. Digo, tampoco el delirio, pero tampoco no preguntarle, ¿vos qué querrías? Yo tengo la anécdota de que me encontré con una niña que había sido bebé en mis brazos cuando hacía clínica de estimulación temprana, que ya era una jovencita que había terminado la escuela. Y le pregunté qué hacía. Estaba la madre y el padre, me contestaron, nada. ¿Cómo nada? ¿Qué es de su vida? ¿A qué se...? No, porque ella quiere ser azafata. Y como no la aceptan en la escuela de azafata, qué sé yo, entonces nada. Entonces yo hablando con esta jovencita, le dije, escúchame, para ser azafata hay que medir 1,70 m, porque si no, no alcanzás a poner la maleta, la valija arriba de donde hay que ponerla. Así que como vos no medís 1,70 m, eso no vas a poder. A lo mejor podrás trabajar en un lugar que están cerca de los aviones, ayudando, acomodando cosas, viendo cómo organizar lo que se te ocurra relacionado con lo que te gusta, que es la aviación. Pero ser azafata, no, porque entonces es o todo o nada. No es cierto. ¿Quién puede decir que todos sus sueños, todo lo que alguna vez anhelaron en la vida se les cumplió? ¿Alguien puede? Bueno, las personas con discapacidad también. Lo que se puede, y hay cosas que no. Si nosotros pensamos en nuestra realidad, hasta hace muy poco, hasta fines del año pasado, del 2016, estábamos viviendo una terrible injusticia para las personas con discapacidad en general. Personas que teniendo condiciones y habiendo podido y habiendo luchado y habiendo logrado cursar estudios en escuelas de la modalidad, es decir, primaria, secundaria y año superior, no, inicial, primaria y secundaria, porque el nivel superior no es obligatorio, sí hasta el secundario. Habían aprobado todas las instancias a las que se los sometieron, siguiendo las trayectorias escolares correspondientes, y llegado el final, a alguien se le ocurría decir, sí, todo bien, estudió, aprendió, pero certificado, no. Título, ni los muy pocos lograron, a veces con recursos de amparo, etc., obtener simplemente el papel que certificara que habían aprobado los estudios cursados, que a nadie más se le ocurriría, a nadie negar. En diciembre del 2016 se elaboró la resolución del Consejo Federal de Educación número 311 y otras que son posteriores, donde dice claramente que las personas con discapacidad, dice cómo hay que evaluarlas,
promocionarlas, certificarlas y titularlas según corresponda, sin regalarle ningún título a nadie, sino reconociendo simplemente qué fue lo que aprendieron y qué fue lo que saben hacer. Eso que todavía da un trabajo loco, pero de todos modos es ley, porque las resoluciones del Consejo Federal de Educación, firmadas por todos los ministros de educación de todas las jurisdicciones, no necesitan ni pasar a ser ley, ni reglamentado, ni nada. Lo único que sí, cada jurisdicción puede hacer como una especie de guía para ver cómo ponerle en práctica. Pero no se puede tomar 2 años para eso. Está vigente la resolución 311 y la resolución 2009 bueno, ahora después le doy el número exacto, porque en este momento me olvidé cuál era, 2059 creo que es, pero les confirmo, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que reafirma y aclara todas las dudas que se tengan respecto a esto de el derecho a tener la certificación que cada uno, cada ciudadano, cada estudiante tiene cuando ha cumplido con los currículos y los lineamientos que los habilita para recibir un título. Que haya habido tanta gente que interactuó con el título de escuela inclusiva con alumnos con discapacidad a los que les exigió o debía haberlo hecho, lo mismo que a los demás, aún con adecuaciones curriculares, con apoyos para las barreras que puedan surgir, con todos los apoyos necesarios. Y después de haber usado cantidad de años, le digan, todo fenómeno, pero era un chiste, título no, certificado no, no es solo injusticia, es una canallada. Y hasta fines del año pasado, esto era lo que pasaba. La mayor parte del caso. Todavía va a seguir pasando, porque como dijimos hace un rato, lo actitudinal no se cambia por decreto, y la gente que sigue discriminando a las personas con discapacidad, tendremos que tomarnos el trabajo de tratar de que dejen de discriminar y piensen que la sociedad nos incluye a todos. Cuando nosotros frecuentemente cantamos el himno nacional, decimos oír el ruido de rotas cadenas. Bueno, trabajemos para que se siga oyendo el ruido de las cadenas rotas de la discriminación. Dejo por acá. Muchas gracias. Creo que nos llevamos muchas cosas. Les dije que un montón. Y creo que de estos encuentros uno siempre tiene que sacar cuál es el camino al que tiene que seguir luchando. Y me voy a tomar el atrevimiento, como lo hago siempre, de ser incorrecta. En principio quiero que sepan que ustedes son nada más y nada menos que el apoyo. La gente que ha elegido seguir nuestro paso. Y está presente la gente que no sé cómo se llama la escuela, pero no importa. Bueno, eso que dijo ella me dio mucho. Bueno, y está también la gente de la escuela de enfermería, que bueno, no importa, son los jóvenes amados que hoy han elegido este camino con el nombre que sea. Y los quiero aplaudir porque me enorgullece que estén, y sobre todo me encantó porque son los que más se preocuparon. Y ahí me mandaron 200 veces
para ver cuánto podía venir a comer a Baquillón. Los amo de verdad, los amo. Me gustó mucho que esté el Poder Judicial. Muchas gracias por haber venido. Porque son de alguna forma para las instituciones y los que hemos tomado la responsabilidad o el deseo o la elección de representar a otros, los que están por arriba, a los que uno puede ir de alguna forma, porque todos necesitamos alguien que nos ayude, alguien que tome parte de lo que nos inspira a hacer cosas. Y en estas instituciones, el Poder Judicial y sobre todo en razón que venimos llenándolos de pacientes nuevos, son compañeros importantísimos de esta tarea, porque es como un espejo, nos da miedo. ¿No? Agradezco mucho a la gente de educación, agradezco mucho a la directora de la DEPREGER, a la directora de las escuelas que están recibiendo chicos de APAN, o chicos de este pueblo, no sé por qué digo de APAN. Me gustó que viniera el director del hospital, me gustó que estuviera la directora de la sala de pediatría. Me pareció mentira que viniera el director del hospital, porque eso que nosotros lo visitamos muchísimo, somos buenísimos, estamos acá cada rato, pero que nos visitaran me pareció que habíamos encontrado un nuevo espacio. Agradezco enormemente a las instituciones de otros pueblos o del mío. Cuando nos saludamos decimos: hola, ¿cómo estás? ¿Sabes si se cobra? No sé por qué. Claudio no es un intendente, es un apanero, y esto es muy importante para nosotros. Bueno, esta intendencia se está convirtiendo llena de apaneros, así que querrá ser que hemos abierto muchas puertas para el coraje. Te agradezco, Delia, que has sido una gran formadora de esta institución, que estuvo en el Consejo de Niñez. Yo sé que para los viejos, los más nuevos, no saben ni de qué hablo, pero nosotros tuvimos muchos chicos y tuvimos una experiencia muy particular con el Consejo, que hicimos penales. En aquel momento se decía jóvenes con problemas con la ley, me parece que era más o menos así. Y quiero volver a tener ese coraje. Quiero volver a juntar colegas y personas que estén dispuestas a volver al desafío de atender jóvenes con problemas de la ley penal. Me duele mucho porque sé que todos esos, la mayoría de los negritos que están en televisión, son nuestros, porque la debilidad mental va muy acompañada, no sé cómo se dice ahora, pero bueno, si se sigue diciendo debilidad mental, va muy acompañada de ser usados en los sectores marginales para los trabajos de más riesgo y sobre todo con menos posibilidades. Esos negritos son nosotros, no se lo olviden nunca. Son aquellos que no tuvieron ni padres o madres o familias o instituciones o gente que los ayudó a encontrar lo que ella dice,
lo que quiero ser. Y entonces, cuando no hay nadie que te dice lo que quieres ser, o te ayuda, o te forma, o te educa, terminas siendo lo que no es. Pero sobre todas las cosas, ¿saben por qué? Porque todas las semanas en el Facebook hay alguien de ellos que me escribe, que se fueron, todos sabemos que aparte se le han ido muchos chicos en cómplices, todos juntos en distintos momentos. Pero es un momento especial, que después de pasado tantos años, y cuando les veo las caras torturadas, y bueno, por supuesto que siempre hago algo de trampa y algo me traigo, ¿no? Se llama sombras, pero siguen encontrándome y encontrando paz. Por lo tanto, a las generaciones que siguen no le podemos cerrar las puertas. Hay que volver a intentarlo. Le quiero agradecer a los compañeros que han tomado el proyecto y que me están acompañando con la comisión directiva. La comisión directiva es algo muy importante en la institución, en estas instituciones particularmente, porque son las que te permiten volar o te ponen piedras. Esta institución tiene la suerte de tener muchísima gente joven y también mucha gente que forma parte del mismo equipo de APA. Espero que prontamente comencemos a hacer las etapas de sucesión, porque es claro que hay que comenzar a ampliar y a cambiar. Muchas gracias por haber venido, a los que están en la casa y a los que no son en la casa también, tantos. Está la gente de Yoma, y yo son mis amigos, mis parientes más ricos. Cuando alguien falta en este pueblo, alguna persona con discapacidad, uno sabe que golpea Yoma y hay sensibilidad. Así que muchas gracias, doctora, por estar, y muchas gracias a los otros que están, que como siempre nunca tenemos bien los papeles, no lo puedo nombrar. Esto continúa así. Bueno, veo muchos padres también. Esto continúa así. Vamos a hacer un recorrido para la gente que no conoce a PAN. ¡Ay, me olvido! Gracias. La prefectura ha mandado un representante. Muchas gracias. Me emociono verte. Sí. No me puedo acordar de un problema. Bueno, no importa, el papel lo tengo yo. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por haber venido y muchas gracias a todos ustedes por formar siempre parte de nuestra historia. El año que viene quiero la banda, no sé si lo dijeron. No sé qué 35 años voy a festejar el año que viene. Pero avisando, por favor. ¿Verdad? Siempre verdad. No, yo nunca miento, digo pavadas, pero no miento. Bueno, el personal de APA que esté con auto va invitando a las personas de afuera que no son de la casa, para que vamos a hacer un recorrido rapidísimo para que se vayan con la idea de la cantidad de servicios que tenemos. Todo el resto va a los varones caminando. Queda nada más que a 17, 18 cuadras de la voluntad. No se me ocurrió pensar que va a ciudad de esto, pero bueno, algún inteligente la dará por ahí que vamos a compartir un almuerzo.
un vino, no debe faltar en ningún encuentro de mujeres trabajadoras, hablar a nosotros. Bueno, y además tenemos a Mauro Antonio de la curaduría, que le juro acá, terminando esta oportunidad de hablar con ustedes, que me voy a portar bien y que a aprender a rendir. Muchas gracias.